Es decisiva. Cristo domina sobre la voluntad de Satanás cuando quiere. Esto significa que cada vez que los demonios hacen cosas horribles, Jesús no les ordena que hagan lo contrario. Y al no ordenarles que hagan lo contrario, tiene una razón para dejarlos hacer lo que están haciendo. 1. Satanás es un león rugiente que merodea y que busca devorar. Pedro dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 8-9. En otras palabras, el sufrimiento es la forma con la que Satanás está tratando de devorar a los santos. Pero Pedro dice en 1 Pedro 3:17, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. En otras palabras, si sufrimos ya sea que las mandíbulas del león puedan sujetar nuestra pierna o nuestra garganta, finalmente lo decide Dios. Si el Señor quiere, sufriremos o no. Si el Señor quiere, a Satanás se le dará este permiso o no. Este sufrimiento, estas fauces del león merodeador, se abren y se cierran solo de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios tiene dominio supremo, no Satanás. 2. Sí, Satanás es homicida desde el principio, dijo Jesús, Juan 8:44. ¿Pero Satanás ha apartado el don de la vida de la mano del dador? Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios tiene el poder supremo de cada muerte y de cada vida. 3. Santiago dice lo mismo en Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago no dice que viviremos si Satanás quiere. Él dice, si el Señor quiere, viviremos. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Satanás es un homicida. Pero su elección de a quien asesinar no convierten al Dios vivificante en su lacayo. Dios toma todas las decisiones finales sobre quién vivirá y sobre quién morirá. Satanás no es absoluto. Dios sí lo es. 4. Cuando Satanás intenta destruir a Job y demostrar que Dios no es su tesoro, debe obtener el permiso de Dios antes de atacar las posesiones de Job y a su familia con destrucción, y antes de atacar su cuerpo con enfermedad. En Job 1:12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que Job tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, tienes mi permiso para atacar, pero no irás más allá de los límites que establecí. 5. En Job 2:6 Dios le da permiso a Satanás para ir tan lejos y hasta ahí. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y cuando se completa la historia y el escritor inspirado se encuentra resumiendo todo lo que sucedió, ni siquiera le da una mera mención a Satanás. Él solo ve la predominantemente suprema mano de Dios en todo lo que hizo Satanás. Los hermanos y hermanas de Job se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Job 42:11. La causalidad de Satanás en todo el sufrimiento de Job no fue definitiva. Es por eso que el escritor simplemente puede dejarlo fuera del relato y decir que el Señor fue la sabiduría suprema y decisiva que ordenó estas cosas. Satanás no fue definitivo. Dios lo fue. 6. Satanás es el gran tentador. Él quiere que pequemos. Lucas nos dice que Satanás estaba detrás de las negaciones de Pedro. Él lo tentó a negar a Jesús. ¿Pero podía hacer eso sin el permiso de Dios? Escucha lo que Jesús le dice a Simón Pedro en Lucas 22:31-32. Es muy similar a la forma en que interactúan Satanás y Dios en Job. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 7. Satanás no podía hacer lo que deseaba con Pedro sin el permiso de Dios. Y cuando lo tuvo, al igual que con Job, Dios le había puesto un límite: no destruirás a Pedro. Solo lo harás tropezar esta noche. Por eso Jesús dice: una vez vuelto, no si vuelves, confirma a tus hermanos. Jesús tiene la ventaja aquí, no Satanás. Y a Satanás se le permite ir tan lejos y hasta ahí. 8. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero,
¿Para las personas ciegas este poder es un poder supremo? ¿Dios puede vencerlo, resistirlo y anularlo? Sí puede. 2 versículos después Pablo dice, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el efecto cegador de Satanás cede ante la luz de Dios cuando Él dice, sea la luz. Dios gobierna sobre cada movimiento de Satanás. Entonces volvamos a la pregunta sobre el origen de la pecaminosidad de Satanás. Dios es incapaz de hacer con sus propios ángeles lo que hace con los demonios en la tierra, manda, y le obedecen, Marcos 1:27. ¿Hay un poder fuera de él que limite su dominio sobre ellos? Mi conclusión es que, de principio a fin, la Biblia presenta a Dios como el gobernante de Satanás y de sus demonios. Él tiene el derecho y el poder de restringirlos cuando lo desee. Él ejerce influencia sobre sus voluntades. Él manda a los espíritus malignos y le obedecen. No tengo una razón de la Biblia para pensar lo contrario. Concluyo, por lo tanto, que Dios permitió la caída de Satanás, no porque no fuera capaz de detenerla, sino porque tenía un propósito para ella. Como a Dios nunca se le toma por sorpresa, sus permisos siempre tienen un propósito. Si Él elige permitir algo, lo hace por una razón infinitamente sabia porque Él es infinitamente sabio. ¿Cómo surge el pecado en el corazón de Satanás? No lo sabemos. Dios no nos lo ha dicho. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano sobre Satanás, por lo tanto, la voluntad de Satanás no se mueve sin el permiso de Dios. Y, por lo tanto, cada movimiento de Satanás es parte del propósito y del plan general de Dios. Y esto es verdadero de tal manera que Dios nunca peca. Dios es infinitamente santo, y Dios es infinitamente poderoso. Satanás es malo, y Satanás está bajo la sabiduría de Dios quien lo gobierna todo. ¿Por qué no aniquilar a Satanás? ¿Por qué, entonces, Dios no simplemente aniquila a Satanás? Él tiene el derecho y el poder para hacer esto. Y Apocalipsis 8:10 dice que algún día lo hará. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué Dios no lo arrojó al lago de fuego el día posterior al que se rebeló? ¿Por qué dejarlo arrasar en medio de la humanidad durante siglos? Satanás se merecía el lago de fuego en el momento en que se rebeló en contra de Dios. El hecho de rebelarse en contra de un ser infinitamente digno es un pecado infinitamente doloroso. Él era completamente digno del lago de fuego en el momento en que pecó. Una cantidad finita de pecados después de esta rebelión no llevaría finalmente la culpabilidad de Satanás al punto de merecer el lago de fuego. Satanás no necesitó milenios de carnicería pecaminosa para merecer el lago de fuego. Dios tenía el derecho y el poder de poner a Satanás fuera de servicio en el momento en que pecó. Por lo tanto, el hecho de que Dios no lo hiciera muestra que Él tenía una razón. ¿Podemos saber cuál era? La respuesta definitiva, como vimos en el último capítulo, es que todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él, Cristo. Colonia 1:16. Dios previó todo lo que Satanás haría si lo creaba y le permitía rebelarse. Al elegir crearlo, Él escogió plegar todo ese mal en su propósito para la creación. Ese propósito para la creación era la gloria de su Hijo. Todas las cosas, incluyendo a Satanás y a todos sus seguidores, fueron creadas con esto a la vista. Fueron creados sabiendo lo que harían, y ese conocimiento fue tomado en cuenta en la decisión de Dios de crearlos. Por lo tanto, el mal que hacen en el mundo es parte de cómo será logrado el mayor propósito de Dios. La caída y la existencia continua de Satanás son para la gloria de Cristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, será más honrado, más profundamente apreciado y amado al final porque Él derrota a Satanás no en el momento posterior a la caída de Satanás, sino a través de milenios de paciencia, de humildad, de servidumbre, de sufrimiento y decisivamente a través de su propia muerte. Repentina e infinitamente santa para destruir a Satanás inmediatamente después de su caída habría sido una muestra gloriosa de poder y de rectitud. Pero no habría sido la exhibición más completa posible de todas las glorias en el Hijo y en el Padre. Dios escogió una forma infinitamente sabia de mostrar toda la gama de glorias divinas al permitir que Satanás cayera e hiciera su obra por milenios.
La gloria de Cristo alcanza su punto más alto en el sacrificio obediente de la cruz, donde Jesús triunfó sobre el diablo. Col 2 y 15. Jesús dijo en esa hora final de su propio sacrificio: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Juan 1 y 31. Pablo dijo que la crucifixión de Cristo es el punto donde vemos su sabiduría y su poder exhibido gloriosamente. Predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23-24. Jesús le habló a Pablo acerca del aguijón de Satanás en el costado de Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Theo 12, 9. Satanás, y todo su dolor, al final sirven para magnificar el poder, la sabiduría, el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia y la ira de Jesucristo. No conoceríamos a Cristo en la plenitud de su gloria si Él no hubiera vencido a Satanás de la manera en que lo hizo. ¿Cómo relacionarse con el mal? Así que cierro este capítulo con una pregunta urgente y práctica. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con el mal? ¿Cómo debemos pensar, sentir y actuar sobre el mal satánico? 8 cosas que se deben hacer ante el mal. Por un lado. 1. Espera que sucederá el mal. 2. Soporta el mal. 3. Da gracias por el efecto refinador del mal que viene en tu contra. 4. Aborrece el mal, el amor sea sin fingimiento. 5. Ora por escapar del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 6. Reprende el mal. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 7. Vence el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 8. Resiste el mal. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. 4 cosas que nunca se deben hacer ante el mal. 1. Nunca desesperes de que este mundo malvado esté fuera del control de Dios. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 2. Nunca cedas a la sensación de que a causa del aparentemente mal aleatorio, la vida es absurda y sin sentido, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. 3. Nunca cedas al pensamiento de que Dios peca, o de que no es equitativo o de que es injusto en la forma en la que gobierna el universo. Justo es Jehová en todos sus caminos. 4. Nunca dudes que Dios está totalmente para ti en Cristo. Si confías en Él con tu vida, estás en Cristo. Nunca dudes de que todo el mal que acontece, incluso si se lleva tu vida, se trata de la disciplina amorosa, purificadora, salvadora y paternal de Dios. No se trata de una expresión de su castigo en ira. Esa ira cayó sobre Jesucristo nuestro sustituto. Solo viene misericordia de parte de Dios, no ira, si somos sus hijos por medio de la fe en Jesús. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando renunciamos a los designios del diablo y confiamos en el poder, en la sabiduría y en la bondad de Dios mostrados en los humildes triunfos de Jesucristo, cumplimos el propósito de Dios al permitir que Satanás viva un poco más. Glorificamos el valor infinitamente superior de Jesús. Así que te invito a confiar en Él y admirar la manera en la que Él te salva y derrota a Satanás en un gran sacrificio de amor. En Narrarte, te invitamos a explorar el fascinante mundo de las historias contadas. Aquí, la narración cobra vida a través de relatos cautivadores, cuentos inspiradores y anécdotas que te harán reflexionar. Suscríbete, dale y like, comparte nuestros vídeos para llegar a más hogares.